¿Cómo nos vamos a organizar? Bueno, estamos en este punto. Estamos en una clase de teoría. Las clases de teoría siempre van a estar partidas en dos. Tenemos una primera parte que vamos a llamar tradicional, que es la de llega el profesor, suelta su rollo, a lo mejor le da tiempo a poner algún ejercicio, hace alguna pregunta de esas malvada a alguien que se está durmiendo, le tira una tiza a otro, todo ese tipo de cosas que se hacen en una clase tradicional. En esos primeros 50 minutos, digamos que vamos a ver todo aquello que no es específico del modelo relacional, porque lo del modelo relacional, la mayor parte, lo vamos a ver en la segunda hora. Esta segunda hora es más, tiene un carácter, o pretendemos que sea más práctica, más de proponer ejercicios, que los trabajéis, que los solucionéis, que discutamos sobre ellos, incluso si hace falta, pues se discute alguna solución en la pizarra. Casi como una hora de prácticas, pero de teoría, ¿vale? Ese es el enfoque. Esta primera de hoy no, y seguramente ni la siguiente, porque acabamos de empezar y no tenéis suficiente base como para lanzarlo así. Serán, pues eso, de modelo relacional y hablaré yo más. Ya a partir de la tercera, cuarta semana ya hablaré menos. Por medio un descanso para que desconectéis y podáis airearos y tal. Y así es como van a funcionar las clases de teoría. Las clases de práctica no tienen descansos, esas son continuadas porque evidentemente estáis en prácticas y si en un momento dado tenéis ganas de salir a la calle, pues os vais, estáis los 5 minutos y volvéis, ¿vale? No va a haber mayores problemas. Pero se van a estructurar de la siguiente manera. Los 10 primeros minutos aproximadamente. Eso no quiere decir que un día sean 5 y otro día sean 15 o 20, dependerá de la lección. El profesor os contará, hoy la sesión va de esto. Porque normalmente las sesiones de práctica son, vamos a ver este aspecto muy concreto de la orden select, o vamos a ver la orden insert. Vale, pues eso se cuenta en 5 minutos. A partir de ahí, los 80 minutos restantes son para que vosotros practiquéis contra nuestra base de datos. Entráis en el cliente, os identificáis, empezáis a hacer los ejercicios que están propuestos, los comparáis con las soluciones, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, eso lo comentáis con el profesor, etcétera. Y no todos los días, por ejemplo esta semana no, y la semana que viene tampoco, los últimos 10 minutos, es decir, a la hora y media justo, un examen de SQL. Hay 10 exámenes de SQL programados. En realidad no son exámenes, son mini exámenes porque son de 10 minutos. Es una orden. ¿Cómo se soluciona esto en SQL? Una única orden. Haréis en esos 10 minutos ese examen. Hemos cambiado un poco el protocolo de corrección, así que tardará una semana en aparecer la nota, pero a la semana aparece la nota y lo tendréis todo disponible en una web que no he comentado, que tenemos preparada para esto, ¿vale? Para hacer los exámenes y que vosotros podáis ir siguiendo vuestras notas y vuestra evolución, etc. Hay dos excepciones, 2 semanas excepcionales en cuanto a esta parte de prácticas, y son las semanas que están dedicadas a los exámenes intermedios de teoría. Esas semanas, esas 2 semanas del curso, en realidad no va a haber contenidos prácticos, sino que la sesión de prácticas se va a utilizar para que vosotros hagáis un examen de teoría intermedio. En 2 tandas, porque es un examen de 50 minutos, y pues eso, para que no haya un mogollón en la clase, os vamos a dividir en 2 turnos. De todas formas, todo esto irá llegando, es decir, se irá informando y avisando con la suficiente antelación. Y ahora la parte de los impacientes, y es, vale. ¿Cuál es la mínima nota que tengo que sacar para aprobar? 75 puntos. Claro, de una escala de 0 a 150. Es decir, 0%, 50%, 100% de la nota. Por si alguien no se siente cómodo con lo de 150 puntos. Vamos a tener 3 conceptos de evaluación. Los exámenes de SQL que he comentado, que son 10, cada uno de ellos vale 6 puntos. Acordaos, un mini examen de estos de SQL es una pregunta que vale 6 puntos. Evidentemente, dentro de esos 6 puntos hay una gradación en función de si no os equivocáis, si os equivocáis poco, si os equivocáis del todo. No es 0 o 6, ¿vale? En cualquier caso, 10 por 6, 60 puntos se puede sacar en la parte de SQL, en la parte práctica de la asignatura. La parte de teoría
Son 90 puntos. Esos 90 puntos se dividen en los dos exámenes intermedios que os he mencionado. ¿Cómo son los exámenes intermedios? Bueno, mayoritariamente son de tipo cuestionario. ¿Vale? Llegaréis al aula, a vuestro grupo de prácticas. Lo que pasa es que en vez de haber SQL, se os planta delante un cuestionario y lo tenéis que resolver. Cuestionario de 4 opciones, elige al menos una, pues eso, lo que es un cuestionario. Hay 2 pruebas, una a mitad de curso y otra la última semana del curso. Y cada una de ellas supone 25 puntos posibles, o sea, 50 puntos. Y después, en la fecha oficial que está publicada en el campus virtual, que dice examen de fundamentos de las bases de datos en no sé qué día de junio, el examen final. Pero es un examen final de teoría, ¿eh? No hay SQL, no es de práctica, sí, teoría, sino solamente de teoría. La diferencia con los intermedios es que es de desarrollo, es de problemas. Planteamos un problema y con lápiz y papel pues lo tenéis que resolver. De ahí salen otros 40 puntos. No hay aprobado ni suspenso en los exámenes. Es decir, sacáis un 0 en un examen de SQL y no pasa nada. Nos vamos al siguiente. Sacáis un 0 en uno de los intermedios, no os presentáis a alguno de los exámenes de SQL, da igual. O sea, el no presentado no existe en los grados, lo que ocurre es que ese examen te suma 0 puntos, pero todo suma, ¿de acuerdo? Así que, de lo que obtengas en SQL, más lo que obtengas en los intermedios, más lo que obtengas en el examen final, si pasa de 75 puntos, si es igual o mayor que 75, pues entonces la has aprobado. Y nos olvidamos. Bien, esto no es tan bonito, ¿de acuerdo? Hay un pequeño matiz. Si bien los exámenes no pasa nada, si en uno sacáis un 0, pues lo habéis sacado y ya está, vamos al siguiente, sí que entre los tipos de evaluación hay unos mínimos a cumplir. Y es que en la parte de SQL, si tú sumas todo lo de SQL, tienes que sacar al menos 15 puntos, al menos el 25%. En los dos intermedios, si sumas lo que sacas entre los dos, pues que la nota esté por encima de 12,5. Y en el examen final, que es único, que es aquí en un aula de estas, pues de los 40 puntos al menos tienes que sacar un 10. Si cumples esos mínimos, entonces los sumamos todo y te damos la nota. Si en alguna de esas partes no llegáis al mínimo, entonces automáticamente es suspenso. O sea que sí que hay un corte, pero no es en cada examen individual, sino en los tipos de prueba que hemos planteado. ¿Vale? ¿Lo he explicado bien o...? ¿Sí? Vale. Bien, eso es en junio, eso es la primera convocatoria. Después hay una segunda convocatoria, en julio, un mes después, más o menos. ¿Cómo funciona? Como una recuperación. Supongamos, alguien ha hecho muy bien la parte de SQL, tiene muy buena nota, o él considera que tiene muy buena nota. Es más, en los intermedios ha sacado buena nota también, o él considera que ha sacado buena nota. Y él cree, o él piensa, que ha fallado, ha suspendido en junio únicamente por el examen final. Bien, pues en la recuperación coge y dice, yo me presento únicamente a la parte final. La recuperación es un único examen, pero está dividido en 3 partes. Es un único examen y además se hace en aula, no hay ni ordenador ni nada por el estilo. Lo digo porque también hay una parte de prácticas de SQL. Pero vosotros elegís si queréis hacer una de las partes, 2 de las partes o incluso las 3. ¿Vale? Si alguien necesita hacer las 3 partes, pues hace el examen completo y punto. Este hombre que yo os decía antes, se ha presentado a la recuperación del final, pues la nota que obtenga aquí sustituye a la que había obtenido en junio. Y si cumple con los mínimos, pues se suma todas las notas, las de la primera convocatoria que no ha reutilizado y las de la segunda, y si saca más de 75 puntos, pues aprobado. ¿Vale? ¿Bien? Esto, en estos últimos cursos se ha hecho bastante hincapié en ello y supongo que a estas alturas ya estáis todos enterados. Pero por si acaso hay alguien que todavía no se ha enterado. En los grados, en estas titulaciones actuales, no existe el no presentado.
O sea que las convocatorias se agotan tanto si os presentáis como si no, tanto si hacéis el examen como si no lo hacéis. Perdón. Por lo tanto, solo tenéis 3 posibles matriculaciones, 6 convocatorias. Yo os recomiendo que si no lo habéis hecho, reviséis la normativa de permanencia que está publicada en la web de la EPS y nosotros también tenemos un enlace y veáis exactamente, porque además están mínimos, o sea, tenéis que aprobar una cantidad de créditos por curso, de cuántos podéis matricular el siguiente, en fin, hay una serie de cosas que os interesan mucho y si alguien no lo sabe, pues es el momento justo para conocerlo. Volviendo otra vez a la asignatura, aquí tenemos ciertos complementos, alternativas, que no les hemos dado mucha publicidad, pero y que además, concretamente esta no tiene mucho sentido que la cuente aquí, porque si alguien tiene problemas para asistir a clase, pues no va a estar aquí. Pero tenemos o pretendemos promover una modalidad semipresencial, sobre todo para aquellos que tienen dificultades a la hora del horario que les ha tocado, porque trabajan, por lo que sea, o incluso porque están enfermos, ese tipo de cosas, en vez de seguir la clase normalmente, y más que nada porque esos exámenes que se hacen en sesiones de práctica se hacen ahí, no se hacen en ninguna otra parte, pues bueno, para esa gente se puede negociar un plan alternativo, ¿vale? Otra forma de hacer la evaluación, con algún contacto presencial en algún momento, para ver cómo evoluciona y cómo lo está llevando. Si alguien necesita de esto, pues que hable con nosotros. Y después hay otro caso que se nos ha dado, que es de gente que dice, no quiero ir a las prácticas. No quiero ir, ya está. Dice, porque yo ya sé SQL. Y es perfectamente posible, ¿de acuerdo? Puede haber alguien que ya sepa SQL. Nosotros no tenemos ningún problema. Si habla con nosotros, ahora mismo, ya, porque si sabe SQL lo sabe ya, pues le hacemos un examen y si nos convence, pues nada, tienes aprobadas las prácticas, bueno, aprobadas no, perdón, ya tienes la nota de prácticas, no vayas a los exámenes de SQL porque no te hace falta, ya tienes la nota de SQL. Lo mismo, que hable con nosotros. Esto sí que haremos una pseudo convocatoria para ver si alguien se anima o no. Pero lo de semipresencial pues tiene que ser alguien que lo necesite y que hable con nosotros.